hablar sobre Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Cristo ha resucitado. Cristo resucitó entre los muertos. Al tercer día se levantó de su tumba y se acercó a sus discípulos, a sus apóstoles, a las mujeres, a María Magdalena. Se les revela transfigurado, perfeccionado. Pero hay dos dimensiones que hay que tocar. Cuando nosotros decimos en el credo, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, vemos la dimensión de las palabras misteriosas de Cristo cuando le dice a María Magdalena: todavía no he subido al Padre, vete donde los hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. Es a la vez un hecho histórico, pero también debe trascender, debe ser algo trascendente que nos lleve hacia Dios. Aquí lo importante es que Cristo, en toda su divinidad, pero también en todo lo que es ser hombre, entre a la humanidad con Dios Padre. Reine junto con Dios siendo verdadero hombre, resucitado, pero también verdadero Dios, en esa trascendencia que necesitamos los seres humanos. Cristo resucita y durante 40 días convive con sus discípulos, come con ellos, bebe con ellos, comparte con ellos y les enseña sobre el reino. Él empieza a instaurar el reino de Dios en el mundo. Él empezará a gobernar en su iglesia y en la iglesia el reino de Dios. Ahí empezará a actuar. Pero es importante que como hombre transfigurado, perfecto, resucitado, empiece a actuar como hombre, para luego trascender, subir a la parte divina, ir junto al Padre. El hecho histórico, el hombre resucitado, el Dios que no puede morir, pero que debe volver al Padre, volver a estar a la derecha en la Trinidad como estuvo eternamente. Pero es importante porque en ello la humanidad entrará en la Trinidad, la humanidad se volverá parte de la Trinidad y Dios podrá entonces actuar como hombre también junto al Padre en el mundo, como hombre, y en la humanidad entrará en esa Trinidad, entrará en esa divinidad. Compartiremos ese amor y ese poder divino de Dios, que nos lo dará Él, no porque seamos dioses nosotros, no porque nos volvamos divinos, sino de cierta manera hay una divinización con Cristo, que es hombre, y subirá a la derecha del Padre. Cuando Cristo se encarna, sale de la Trinidad y se vuelve hombre para estar en la historia de la humanidad, para transformar y purificar toda la historia de la humanidad, para romper el pecado, romper la muerte, romper el mal que reinaba en el mundo. Pero debe volver a ese Padre. Dios que se hizo hombre debe volver a la Trinidad de donde pertenece, pero volver esta vez ya como hombre, encarnado y glorificado, es decir, resucitado. Por la derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos como Dios y con substancia al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre, que decía: a él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Con la subida y la ascensión de Dios a los cielos para unirse con el Dios Padre y estar a su derecha en el trono, Cristo nos precede a toda la humanidad para estar al lado con Dios. Nos abre la puerta para que el hombre pueda estar junto con Dios, junto con el Padre. Y la actuación del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, ahora podrá ser enviada constantemente a toda la humanidad por medio del Hijo, quien será que envíe junto con el Padre y el Hijo al Espíritu Santo al mundo. Es necesario por eso que ya no regrese solamente el Dios que vino y se encarnó, pero sino el Dios que se hizo hombre, se encarna y permanece siendo hombre también. No deja y abandona su parte humana, sino que no nomás la resucita, sino la transfigura, la hace suya y la une a su divinidad y entra en la Trinidad
siendo hombre. Así la humanidad podrá entonces participar ya de esa Trinidad, de ese amor eterno. Se vuelve imagen y semejanza perfecta y comienza a ser la obra que Dios siempre quiso para la humanidad, pero que se corrompió por el pecado de Adán y Eva. Inicia pues el reino de Dios. El reino de Dios se cumple en el mundo de su iglesia, imperfecta aún por nuestros pecados, por nuestros defectos, que será eterna y perfecta cuando llegue el Hijo del Hombre, regrese Jesucristo en la parucía, ya como Rey, como el Dios Todopoderoso que podrá reinar sobre nosotros eternamente. Su reino no tiene fin, su reino no tiene fin. Al entrar en Dios no tendrá fin jamás, no tendrá un punto final, sino que será infinito. Iniciará con nuestra ida, pero será eterno para Dios, infinito para nosotros. Un reino que no tiene fin, un reino perfecto que se puede empezar a ver, a oler, a tocar, a sentir un poco en la iglesia. Cuando vivimos bien en la iglesia, cuando obedecemos nuestra vocación, nuestro carisma, obedecemos la voluntad de Dios, nos volvemos obedientes ante Él, esa iglesia que representa y transfigura un poco lo que será el reino de Dios en sus santos, en sus mártires, en los santos que han demostrado vivir plenamente ese amor de Dios y se han unido a Él y se unen al hombre Jesucristo divino, el que puede ya unirles al Padre y al Espíritu, compartiendo y viviendo y conviviendo con la Trinidad eternamente. El santo predestina lo que va a ser el reino de los cielos, predestina lo que va a ser, y entonces podemos decir sin miedo, el reino de Dios está ya sobre aquí en su iglesia. Desgraciadamente no en una cantidad enorme, en una cantidad mayoritaria, en una cantidad en la que en cualquier esquina veamos ese reino, porque seguimos viendo injusticias, pecados mortales, seguimos viendo destrucción, maldad, seguimos viendo enfermedades, dolor, muerte, pero todo eso dejará de existir si confiamos en Él. Confiados en Dios, confiados y abrazados en Él, de que venció la muerte y ahora se encuentra a la derecha del Padre, que eso nos da la confianza de que ya la humanidad entró en esa Trinidad y puede ya actuar Dios en la humanidad en Jesucristo, siendo cabeza de su iglesia, siendo cabeza de todos nosotros y está dentro con el Padre y el Espíritu Santo. Ellos pueden actuar en nosotros. Confiemos, oremos, pidámosle siempre a la Trinidad y al Dios Hijo que nos cuide y nos proteja siempre, que nos abrace, que nos mande y envíe su Espíritu para que seamos fieles a la vocación a los que nos llamó, como matrimonio cada uno de nosotros, como consagrados religiosos, como sacerdotes, en la vocación que Dios nos haya llamado. También ustedes como catequistas ayudar a sus niños, a sus jóvenes, a que se abran ese corazón para que el reino de Dios pueda ser presente, para que puedan adentrarse en el misterio de la Trinidad con Cristo resucitado, que ha entrado ya al reino eterno y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y con Él reina sobre el mundo y sobre el universo y sobre todo lo creado. Confiemos pues en Él, abracémonos en Él, y cuando digamos esto en el credo, hagámoslo con la confianza de decir: Dios, ya sé que estás ahí, has entrado humanamente, no solo divinamente, nos lo has mostrado estando aquí 40 días con tus apóstoles, con tus discípulos, comiendo y bebiendo, demostrando la humanidad, pero faltando esa parte trascendente en la que demuestres totalmente tu divinidad, y entre ese hombre verdadero que no dejará de serlo para siempre, comprobándonos que vamos a resucitar todos, pero además la segunda promesa que se cumplirá en totalidad, aparte de esa resurrección, sino el convivir y estar junto con Dios Padre Todopoderoso en la eternidad, porque tú, siendo hombre, estás a la derecha de Él, estás a su diestra, y un día estaremos todos juntos ahí en la Trinidad presentes, gozando eternamente. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cristo reina ya mediante la Iglesia. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de vivos y muertos. Cristo ya tiene autoría, ha entrado ya junto con el Padre, y en esta parte que decimos en el credo, estamos ya hablando de la parucía. Estamos proclamando nuestra fe, la creencia de que Cristo volverá a venir. Es el centro de nuestra fe. Si Cristo ha resucitado, volverá para demostrarlo, ya no solo a sus apóstoles, a sus discípulos, a las primeras mujeres que le siguieron, sino ahora a la humanidad entera, a la humanidad viva y muerta, en la comprobar que compruebe y le vean físicamente. Hoy creemos en la fe, en la esperanza,
pero esas dos cosas desaparecerán para que permanezca el amor. Se cumplirá nuestra esperanza y nuestra fe cuando Cristo vuelva. Esa es la esperanza que esperamos con gozo hoy. Eso es lo que espera el cristiano hoy en día. No espera morir y encontrarse con Dios, que claro que lo espera, pero no es la parte esencial de nuestra fe. La parte esencial de nuestra fe es la parucía, la venida y la resurrección. En la parucía, en la segunda venida de Cristo, podremos resucitar todos y podernos unir en la Trinidad, pero juzgará vivos y muertos. Habla entonces Dios de que Él ya se ha vuelto rey del mundo, ha purificado, ha destruido el mal, pero el mal continúa en el mundo, le ha dejado libertad. ¿Por qué? Porque ha pasado la última prueba que nos recuerda a Mateo, que nos recuerda a Juan, que nos recuerda a Lucas, que nos recuerda a Apocalipsis. Viene la última prueba, la prueba final, la que estamos viendo hoy desde el año 0 del cristianismo hasta el 2020 y todos los años que falten, que nadie sabe cuándo será. Ni es imposible descubrirlo en la Biblia, ni en el Apocalipsis, ni en ningún lugar. No se puede saber, porque ni Jesucristo, que es Dios Hijo, sabía, ni el Espíritu Santo, solo Dios Padre puede saber cuándo vendrá ese gran día en el que Él se ha enviado y se ha revelado totalmente como Rey. Ya reina en su iglesia y reina en la humanidad. Y la iglesia tiene la misión de ir y llevar ese evangelio, llevar esa buena nueva al mundo. Los cristianos, todos laicos, casados, matrimonios, jóvenes, niños, tenemos llamados a ir con esa alegría, ese gozo de sabernos ya hijos de Dios, que nuestra cabeza está resucitada y está en cuenta al lado derecha del Padre y que ya nos gobierna en su amor. Serle fieles, ser justos, ser santos, para que llegue ese gran día en el que regrese nuestro Señor y destruya el mal. Tenga el poder entonces ahora sí de juzgar a los vivos y a los muertos, a los que han fallecido y a los que no estarán muertos cuando Él regrese, para que les juzgue y les separe. Entren en la eternidad de Dios, en el amor, los que hayan sido fieles, los que por amor hayan decidido estar con Él siempre, y también por un acto de amor aquellos que no desean estar con Él, que nunca le quisieron, que le negaron toda su vida, pues estarán separados para la eternidad de Él, separados para siempre de Dios. Ese es el juicio final, ese es el juicio que esperamos en la gran parucía, en la segunda vuelta de nuestro Señor, en la gran promesa de su regreso, de la esperanza que tenemos de que regrese. Es pues en esta parte el poder decir que Dios ya es Rey total del universo. Él ya lo gobierna dejando aún el mal libertad, como una última prueba para toda la humanidad, de poder definirse con Dios o sin Dios, de poder decir los que le vieron, creyeron, los que ya no le alcanzaron a ver, pero sabemos que está vivo porque resucitó y nos lo enseñó en Pablo, en sus discípulos y en sus apóstoles y en los 12, podamos creer y gozarle y vivirle, porque si somos santos, porque si le podemos encontrar en el silencio de nuestro corazón, lograremos entonces poder decir al mundo, ha resucitado, no porque me lo enseñó el padre tal, el hermano tal, la monjita tal, porque me lo enseñó la catequista tal, o porque me convenció el Papa X, sino porque yo lo he experimentado. Es un Dios vivo que vive y se adentra en nosotros y que desea hablarnos y nos habla. En voz interior de nuestra alma lo podemos ver, tocar, sentir y descubrir que está resucitado. Por última vez con un aborto, como dijo el mismo San Pablo, Él le vería. Él sería vuelto a revelar, se le revelaría a San Pablo, al último al que se le revelaría totalmente resucitado, glorificado, trascendido incluso ya en el reino junto al Padre, para que con Él podamos creer. Los que convivieron con Él le vieron, pero ahora uno, que es el representante de todos nosotros, de los gentiles, de los judíos que no le vieron, podamos entonces creer. Porque en Él, en el testigo que se vuelve cualificado, haber sido un judío que nunca convivió con Jesucristo y posiblemente a lo mejor ni le conoció en persona, le haya visto y le haya visto resucitado y glorificado, trascendido hacia Dios. Entonces ahora sí, toda la humanidad puede creer y tener esa esperanza, y ya no solamente en la palabra de un hombre que vivió hace 2000 años, sino en la poder convivir y adentrarse en Él. En Él solamente decir creo porque pues dicen y pues se siente bonito, nada de signos y sentimientos, ni sentimentalismos, ni psicologismos, sino verdaderamente el poder descubrirle en nuestro interior, en el silencio de nuestro corazón, de nuestra alma, el poder escucharle y sentirle, el que se nos revele y nos dice quiero que seas esto.
Es por eso que es importante como catequistas transmitir a nuestros niños y jóvenes, adolescentes, ese amor que se supone que debemos cada uno haber encontrado, y entonces transmitirle el amor que sentimos y poder decirle, Cristo está a su derecha, como San Pablo se le presentó y lo sintió en representación del mundo gentil y judío que no convivió con él y no se le había presentado. Ahora yo le he descubierto dentro de mi corazón, he podido vivirle, sentirle y gozarle. Vendrá en un día determinado que no sabemos cuándo será, vendrá su gran parucía y nos juzgará vivos y muertos y reinará ya para siempre y podremos separar bien y mal. En ese momento el mal dejará de existir, la muerte dejará de existir, el hambre, la sed dejará de existir, la injusticia social dejará de existir. Ahora solo habrá paz, amor y una vida de justicia total con Dios y para Dios, para toda la eternidad. Bueno, pues debemos encontrarnos entonces con ese Dios, teniendo esa confianza en estos últimos días de Cuaresma que estamos viviendo, para adentrarnos a la Semana Santa con esa esperanza de su resurrección y resucitar nosotros con Él, buscar la santidad de verdad. Estamos llamados a ser santos, y cuando profesamos estas dos expresiones en nuestro credo, en el que el Dios Hijo está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, se vuelve juez y está con Dios, es la promesa auténtica en la que yo profeso al mundo que creo que resucitó, que con Él la humanidad entró en la eternidad y que vamos un día a resucitar como Él cuando regrese en la gran parucía, cuando regrese en su segunda venida y reine para siempre. Y es una petición, su reino vive y está presente hoy de manera un poco imperfecta porque el mal continúa, nos ha destruido en totalidad, por la santidad. No nos digamos no somos santos, busquemos la santidad. El santo no se dirá nunca santo porque siempre se sentirá inferior, bajo ante Dios, y eso es santidad. Pero es alguien que ha buscado la perfección, que no está buscando los pecados mortales ni graves, en los que no se adentra el pecado grave ni mortal, no se adentra el pecado mortal. No estamos llamados a pecar, no estamos llamados a decir fácilmente soy pecador y pues a veces he tenido relaciones sexuales extramatrimoniales, he robado, he mentido, he engañado, he juzgado, he criticado, he faltado al respeto, no he ido a misa, he calumniado, he ofendido, he golpeado, y todos los pecados mortales en los que podemos vivir, en creer en impureza, en sexualidad, en pornografía, todas esas cosas que nos arruinan el alma y nos destruyen, y que decimos muy fácilmente como si fuera el remedio, ya soy humano y somos pecadores y ya está. Eso destruye la santidad de la iglesia. Y como dice el Apocalipsis, las pandemias, la destrucción, las cosas feas, las guerras, las injusticias y todas esas cosas aparecerán cuando los santos le recen a Dios y le piden a Dios que interceda por su iglesia. Hoy Dios nos pide que oremos hacia Él, que volteemos hacia Él. Las misas se acabaron, muchos lugares se cerraron, en públicas en las que podamos convivir y comer el cuerpo de Dios, en las que podemos confesarnos y reconciliarnos con Dios. Esta pandemia aparentemente ha cerrado a la iglesia, pero no la ha cerrado. Es un llamado de Dios que te está invitando a volverle a ver a Él, a volverle a rezar de verdad, a volverte a arrodillar de verdad ante Dios. 5 minutos que te arrodilles ante Él para que puedas estar todo un día levantado con Él, para que puedas adentrarte a Él, para que puedas amar siempre a Dios, y amando a Dios podrás amar al prójimo, a tus hijos, a tu esposo, a los que te rodean de verdad, auténticamente, no por sentimientos, no por psicologías, no por costumbre, no por instinto que tenemos biológico, un padre, una madre con un hijo, sino que de auténticamente vea el ver a Dios en el otro, el amarle puramente sin ninguna petición a cambio, sin nada a cambio. Esa es la forma de buscar la santidad. Nos invita y nos obliga, al decir eso en el credo, la búsqueda de la santidad, porque reconocemos a Dios ya como Dios auténtico que reina junto con el Padre, siendo auténticamente hombre y verdadero Dios, y que su reino está presente en su iglesia, que su iglesia son el Papa, los cardenales, los obispos, los religiosos consagrados y todos los laicos, solteros y matrimonios. Están ya presente Dios, y solamente se puede hacer presente su reino en la santidad, no en intentos de santidad, no en pecadores empedernidos, no en gente que abusa
y destruye y que engaña, sino en el que es santo, en el que es auténticamente santo. Los santos fueron santos aquí y se comprobó en la eternidad entrando en el cielo su santidad, pero fueron santos aquí. Y eso no quiere decir que no tengan debilidades y pecados, porque los tendremos siempre, pero serán pecados cada vez más chiquitos y más veniales, más pequeños, tan pequeños que para la humanidad entera eso no sea pecado, es una ridiculez, porque han logrado una santidad, una profundidad tremenda hacia Dios. Y tendrán debilidades, pero nunca caerán en ellos. Tendrán tentaciones, pero nunca caerán en ellas. Tenemos que buscar siempre luchar y ganar. Eso es lo que nos llama al decir que Dios está sentado a la derecha del Padre y vendrá un día a juzgar a vivos y muertos. Ese regreso es la esperanza de nosotros. Y vivimos con el deseo y la esperanza de que regrese. No vivimos con el miedo de que se acabe el mundo. Vivimos con la esperanza de que regresará el Señor. Vivimos con la esperanza de que volverá. Y no viviremos con miedo a que viene a juzgarnos y cómo me va a ir, no. Porque tendré la confianza de que me uní a Él, de que le pedí perdón por mis defectos, por pecados mortales a veces que a lo mejor he cometido, pero que he intentado ser santo y que solo Él podrá hacerme santo. Y el día que yo me abrace, que me adentre a Él y que Él acepte en mi vida, entonces mi vida empezará a cambiar y empezaré a creer y empezaré a vivir el reino de Dios en el mundo. Y el mundo podrá verlo y ser testigo de Él. Estamos pues llamados a ello y tenemos esa esperanza. Confiemos pues en ello. Hasta aquí llega hoy nuestra catequesis más corta de lo normal. Y les invito a que me escriban a mi correo electrónico que aparece aquí abajo, al WhatsApp que aparece ahí abajo, o al WhatsApp mío personal que tienen algunas de ustedes. Escribidme todas las dudas que puedan tener. Les recordamos pues también que vamos a tener lunes, martes y miércoles santo la próxima semana. Es ejercicios espirituales ignacianos para jóvenes, para que le inviten a los jóvenes, a sus hijos, a sus nietos, a los que conozcan y se adentren a Dios, encuentren. Esos son los ejercicios espirituales, el poderse adentrar a Él, el conocer, el saber, descubrir mi alma. Vamos a tener entonces a las 11:30 de la mañana hora de la Ciudad de México. Vamos a tener a partir de las 11:30 a la 1:30, 2 horas, 2 meditaciones de los ejercicios espirituales ignacianos, solamente 2 horas. Y el Jueves Santo vamos a tener solo una meditación final para concluir nuestros ejercicios espirituales de Semana Santa. Adentrémonos pues en el misterio de Dios. Les invito a todos los jóvenes, a los que conozcan, invíteles para ello. También les recuerdo que todos los miércoles a las 7 p.m, hora de la Ciudad de México, vamos a tener siempre, a partir de la semana pasada, o el día de mañana, vamos a tener todos los miércoles ese grupo de adultos en el que vamos a responder dudas, vamos a hacer un tema y vamos a estar respondiendo las dudas que tengan sobre la fe, sobre el tema expuesto o sobre lo que ustedes deseen. Les invito a que todos me escriban sobre dudas sobre esto de la catequesis, como las teníamos cuando hacíamos la catequesis presencial, el curso presencial, para que podamos seguir creciendo y formándonos. Muchas gracias, Dios les bendiga.